Vamos al siguiente ejercicio entonces, jóvenes. Trata de identificarte con el texto, coge las respuestas. Listos. La edad de Pedro es el triple de la edad de Juan. La edad de Pedro es el triple de la edad de Juan. Y ahí estaría formando la primera ecuación. Sin embargo, en este punto nosotros podemos ver las respuestas. ¿Cuál es el triple? Aquí podemos hablar de triple. Aquí también podemos hablar de triple. Aquí no creo que podemos hablar de triple y acá tampoco podríamos hablar de triple. De alguna manera ya te vas posicionando en las respuestas, ¿ve? ¿Sí o no? O sea, el énfasis no es estar solo con la ecuación, ¿no? ¿Qué más dice? Ambas edades suman 40. Ambas edades. Entonces, Pedro más Juan es 40. Hay otras personas que inclusive mejoran esta situación. ¿Sí o no? A ver, dice que el uno es el triple entonces. El uno vale X y el otro vale 3X. ¿Cuánto sumarían entre los dos? Esto es otra forma de interpretar el mismo ejercicio. Todo el texto le asumen de forma más directa, ¿ve? Pero en realidad sí, porque si tú te pones a armar y resolver y hacer el reemplazo, ¿no es cierto? Y hacer el reemplazo vas a tener exactamente lo mismo, ¿no es cierto? 3J más J es igual a 40. Pero insisto, hay otras personas que tienen un poder más alto de realizar las cosas. Sin embargo, tienes las respuestas. Entonces dice, entre las dos suman 40. Yo no creo, esta de aquí suma 80. Este de aquí suma 40. Hace rato ya debería haber estado la respuesta. ¿Qué dices tú? Mira que yo trato de plantear las ecuaciones, trato de mejorar la parte de color azul, trato de mejorar la forma, cómo presentan las ecuaciones. Y ya por último, oye, la suerte dice que las respuestas, pues, tomen las respuestas, señores. Aprendan a tomar las respuestas. Convéncete del trabajo que estás haciendo. Convéncete del trabajo que estás haciendo. Bien, veamos por las respuestas nada más. En una granja de 900 animales, la relación entre patos y gallinas de 4 a 5. ¿Cuántas gallinas y cuántos patos hay? Aquí hay algunas palabritas que sin embargo sí deberías poner atención. ¿Qué quiere decir la palabra relación? La palabra relación consiste en colocar una división o más que división colocar una fracción. Ese es el propósito. ¿Sí o no? La relación de patos y gallinas, dice. La relación de patos y gallinas es de 4 a 5. La palabra a también nuevamente hace énfasis en qué? En una división. ¿Cuál de estas respuestas te permite hacer eso? La primera se puede colocar así, bien, y es la primera, ¿no es cierto?, de entrada. Y no solamente la primera, ¿por qué? Porque te dicen una granja hay 900 animales y es la única respuesta que te permite hacer eso. ¿Sí o no, jóvenes? Por un lado hay que ir entendiendo el lenguaje, colaborando, sí, identificándose con el lenguaje, pero sin embargo, jóvenes, en una prueba es ganar tiempo, ¿no es cierto? Sí o sí gano resultados. ¿Y cómo gano resultados? Pues muchas veces con sus respuestas, ¿no es cierto? Estamos. Siempre que tengas las respuestas A, B, C, D, lo más probable es que debas escoger así. Les toca a ustedes, vamos.
Vas a optimizar, vas a ganar resultados. A ver, vamos. ¿Qué dice? Aliar dos números enteros pares consecutivos, pares. Este no es par, este no es par. Ya por ahí ya vas eliminando algunas respuestas, ¿no es cierto? Pares consecutivos. Perfecto, me quedé con dos. Cuya suma sea, sí, 96 y 98. La ley del último dígito, la ley del último dígito, la ley del último dígito. Solo me pongo a observar el último dígito, ¿sí o no? ¿Qué número terminaría? ¿Qué número terminaría, no es cierto? ¿Sí o no? Aquí termina en cero y aquí termina en 4. Los jóvenes. ¿Cuál es la respuesta? Bingo. La respuesta la tienes ahí. Vamos, jóvenes, al último ejercicio que te propongo dentro de esto en relación a este esquema. Observa la lectura, observa las respuestas. No, no, es que desde el comienzo, para que vean que aquí. Tiempo, jóvenes, ¿no es cierto? Bien, ¿qué dice? La suma de dos números es 121. La suma de dos números es 121. Es probable y no es probable. Solo del primer texto, ¿no es cierto? La suma de dos números es x más y tiene que ser 121. Entonces, 71 más 50, comprobemos. 1, 7 y 5, sí. 73 y 48, comprobemos. 3 y 8, 1. 3 y 8, 11. Llevo 1. 7 y 5 son 12, hasta ahí. Las dos son respuestas competitivas como tal. ¿Y la diferencia de quién? Es la diferencia de ellos, ¿no es cierto? La diferencia de ellos es 21. Ahora, si tú deseas, podrías analizar inclusive matemáticamente su respectivo sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Su respectivo sistema de ecuaciones. Entonces te queda 2x es igual a 2, 4 y 2. Por tanto, x, ¿cuánto tiene que valer? La mitad de 142. La mitad de 142 debería ser 71. 71 y 50. ¿Qué tenías ya la posibilidad de realizar como tal? ¿Qué te parece esa propuesta? Entonces, mira, durante estos primeros 15 minutos hemos venido trasladando pequeños ejercicios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la sincronización con este tipo de interfaz. Para responder los siguientes ejercicios que tienen que ver un poquito con la probabilidad, tenemos que aprender conceptos previos de la probabilidad, ¿ya? Jóvenes, entonces, la siguiente temática que vas un poco a explorar tiene que ver con el concepto de la probabilidad. Entonces verás, cuando yo me refiero a la probabilidad, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad, jóvenes, es interpretar una fracción. ¿Qué es lo que tú tienes en la fracción? Número de casos favorables sobre el número total. Bien, por ese lado, ¿no es cierto? Ahora, existe un caso específico, ¿no es cierto? Existe un caso específico.
La probabilidad exclusivamente cuando me preguntan por qué, por uno. O sea, aquí te preguntan de ley por uno. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Sí, primero vienen grupos y subgrupos. Entonces coges a todo el subgrupo y de todo el subgrupo solamente coges. Y abajo sería el total, ¿no? Y abajo de una vez sería el total. A ver, te voy a dar más o menos la idea o característica de este ejercicio. La idea o característica de este ejercicio es, por ejemplo, lo siento, ¿qué pasó ahí? Supongamos que yo tengo una especie de baúl ahí, ¿ya? Y rápidamente, ¿no? Tengo bolitas de color azul. Tengo 4 azul. Tengo 5 negras. Y tengo... ¿Qué color me falta? Rojo. Y tengo 6 rojas. Ya por ponerle de esa manera, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces la explicación va de la siguiente manera, ¿no es cierto? Te preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que salga una bola de color azul? Una de color azul. Una de color azul. Entonces, tú si te fijas tienes la capacidad de hacer subgrupos dentro del total, ¿no es cierto? Subgrupos, grupos. Entonces, tú no es que puedes coger la una bola. ¿Por qué? Porque no hay una bola, sino hay 4 bolas. Por ese motivo, tú no puedes escoger la una bola, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tú coges? Todo el subgrupo, que en este sería 4, dividido para todo, para la suma. 4, 5, 9, 9 y 6, 15. Esa sería la respuesta. Por más que me pregunten por un elemento, por más que me pregunten por un elemento, ¿qué hago yo? Subgrupo sobre el total. Subgrupo sobre el total. Cojo todo el subgrupo. Si cojo todo el subgrupo. ¿Ya? Más o menos por ahí la tendencia. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la bola escogida no sea azul? Que no sea azul. Entonces, si no es azul, ¿qué debería ser? Si no es azul, ¿qué colores van a ser? Si no es azul, debería ser negra y debería ser roja. ¿Dividido para quién? Dividido para el total. Porque te estoy preguntando que no sea roja, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el total? Sigue siendo el mismo 15. Esto me daría 5 más 6, me está dando 11 quinceavos. Mira, ¿por qué? Porque la probabilidad que sí sea más la probabilidad que no sea es uno. La probabilidad, ¿no es cierto? La probabilidad del complemento con el complemento es uno. Eso tienes que fijarte. No solamente podría yo hablar de este ejercicio, no solamente podría hablar de este ejercicio. También podría poner énfasis en las cartas. ¿Cómo hablaría? A ver, las cartas. ¿Cuántas cartas son? Son 52. Aquí todas las cartas vienen como vienen descritas. Vienen descritas en subgrupos de 4 unidades. Vienen descritas en subgrupos de 4 unidades. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que la carta sea un as? Un as. Exclusivamente te estoy preguntando por un as. Un as. Un as. Pero la carta tú sabes que no viene un as, sino vienen en grupos de 4 dividido para cuánto? Dividido para 52. Entonces armo el porcentaje. Y que si yo quiero también le podría multiplicar por 100 para que el porcentaje de una vez me dé en fracción. Pero bueno, o sea, depende de la habilidad o lo que te solicite dicho ejercicio. Jóvenes, con estos pequeños ejercicios, aspiro que esté entendido lo que vamos a hacer. O lo que ya mismito todo viene y todo te van a preguntar, ¿no? Bien, ok. Entonces, esta es la historia de sus grupos, como yo te mencionaba, ¿no es cierto? Vele tú cómo podrías mejorar la técnica, la forma de cómo realizar esto y el énfasis obviamente que podrías irle poniendo
a toda esta iniciativa. Ok, ¿qué más? Si nosotros hablamos de probabilidades, la probabilidad de que ocurra un evento o el otro es igual a la probabilidad del uno más la probabilidad de B. 4. La probabilidad que ocurra el uno y el otro es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. En estos dos últimos quiero que pongas hincapié que la palabra O cita a una suma y la palabra I cita a una multiplicación. La palabra O es el concepto de unión y la palabra I es el concepto de la intersección. La palabra O cita la unión, unión, mientras que la palabra I cita el concepto de intersección. Pero bueno, no es que es tan trascendental eso, no más que todo. Yo no te puse matemáticamente la expresión, sino que más bien te puse dándote un pequeño criterio con respecto a la función I y O. Verbalmente hablándole, ¿no? Bien, nos faltaría encontrar otro sentido a la probabilidad, pero ¿qué te parece si empezamos a hacer algunos ejercicios? Ok, bien, entonces estas son características particulares que no puedes olvidarte, espero que ya las tengas, que ya las anotaste, ¿no es cierto? Como tal, para comenzar a ver los ejercicios, porque si tú tienes esto en tus manos, vas a tener el valor agregado para que puedas rápidamente identificar el tipo, la forma del ejercicio, cómo le harías. Sí te recomendaría que lo anotes. Muy bien, vamos a colocarle por aquí, pero le decimos un poquito más pequeño, ¿no es cierto? Que lo vamos a necesitar. Ok, te cito el ejercicio. ¿Listos, jóvenes? A solucionar ese ejercicio. En una sala de clase hay 20 mujeres y 12 hombres. Hasta ahí hay dos subgrupos, ¿sí o no? Hay un subgrupo de mujeres, hay un subgrupo de mujeres 20 y hay otro subgrupo de hombres que es de 12. Y inclusive, ¿no es cierto? Ya sabes el total de personas que asisten, ¿sí o no? El total de personas que es 32.
Bien, entonces, ¿qué te pregunta? Se escoge uno al azar. La palabra clave de este ejercicio es que dice que se escoge uno al azar. Entonces, jóvenes, ¿a cuál citamos? ¿A cuál de las fórmulas citamos? ¿No es cierto? Sí, por varias razones tendríamos nosotros por ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad si es que se escoge? La probabilidad que se escoja uno al azar sea hombre. Entonces, ¿qué haces tú? Su grupo, grupos, ¿no? El total sería 32. ¿Y hombre sería cuánto? Hombre sería 12. Bien, jóvenes, con eso te pones a simplificar. Simplifica lo más alto posible que puedas. La cuarta, 3. 32 para 4 es a 8, ¿no? 3 octavos la respuesta del ejercicio. La palabra o multiplica, la palabra o suma, la palabra y multiplica. Varias cosas que deberías identificar. La palabra o es algo muy interesante, ¿no? Bien, ustedes deciden. Perfecto. ¿Cómo nos va? Entonces dice, en un viaje organizado por Europa de 100 para 120 personas, 48 saben hablar inglés, hay un subgrupo de 48, 36 hablan francés y 12 hablan portugués. En realidad sí hay subgrupos, ¿ve? Sucede que la parte uno y la parte 2 no van por sí solas. Sí, la parte uno y la parte 2 pueden estar involucrados en la parte 3. Si elegimos al azar un viajero, entonces, de hecho, la parte 2 está involucrado, sí. Aquí como que se conectan. Fíjate muy bien, aquí como que se conectan las dos teorías. Entonces dice, la calcular la probabilidad de que hable, que sea un, no que hable inglés, o que sea uno que hable francés. ¿A qué es igual esto? Es igual a la probabilidad de que uno hable inglés o la probabilidad de que uno hable francés. Pero ¿cómo se conecta el O? El O se conecta a través de una suma.
Bien, entonces, ¿qué hacemos? La probabilidad de que sea uno que hable inglés sería ¿cuánto? Sería 48 sobre 120 más una persona que hable francés sería 36 sobre el total. ¿Por qué pongo de esta manera? Porque está conectado con esta probabilidad, ¿sí o no? Estoy conectando ambas probabilidades, estoy conectando ambas. Y adicionalmente eso me dice que es uno. Entonces, ¿qué cojo? Sí, cojo 48 sobre el total y cojo 36 sobre el total. Mínimo como múltiplo, como es función homogénea, ¿no es cierto? 120, 8 y 6, 14, llevo uno, 4 y 4 sería 84. Debes de simplificar esta respuesta, debes de simplificar esta respuesta. Entonces, ¿qué te parece si sacamos la cuarta? La cuarta, 21 y la cuarta sería 30. De esa manera tienes la respuesta que es 21 treintavos. ¿Sí? Entonces no te olvides de estos pequeños tips que tienen que ver con el concepto de las probabilidades, ¿no es cierto? Cómo tú manejas. Muy bien, esperando que ya le captes o que ya tengas más claro las probabilidades, vamos casi que al último. Oh, no, todavía nos faltan unos más. A ver, la forma como se te presenta es un poquito la situación o la anécdota del ejercicio, pero de ahí casi es el mismo sentido. Tómate unos minutitos, trata de hacerle. Bien, mis amigos, entonces, ¿cómo nos queda el ejercicio? Con base en los datos de la tabla, calcula la probabilidad de que una persona con hidratación adecuada pueda cumplir. Errores que suelen pasar. Errores que suelen pasar en este tipo de ejercicio. Primero te dice con hidratación adecuada, entonces, ¿qué haces tú? Muchas personas colocan, por ejemplo, 50 sobre 70. Ese es un error, porque te dice, verás, que una persona pueda completar la carrera, ¿no es cierto? Que para que pueda completar la carrera tiene que ajustar 170 puntos, ¿no es cierto? Las personas pueden ser que practiquen deporte o que no practiquen deporte. ¿Por qué cometemos el error? Porque nosotros pensamos que las personas que siempre van a practicar deporte. Y no es así. No siempre se practica deporte. No siempre se practica deporte. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué te nombra el ejercicio? Te dice que con hidratación adecuada. ¿Cuál es el total? Tienes que sumar estas dos para entender cuál es el total de con hidratación adecuada. Sería 70, ¿no es cierto? Sí, entonces la probabilidad de este ejercicio sería igual a 70 dividido para el total 170. ¿Sí o no? Y mira las respuestas, de hecho, ¿no es cierto? Sí. 7/17. 7/17. ¿Cómo te puedes dar cuenta?
Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Y te voy a enseñar el último criterio, jóvenes, como tal. Mira, supongamos que tú tienes dos probabilidades de hacer las cosas. Más o menos este es hacer un diagrama de árbol. Aquí vas a hacer un diagrama de árbol. Tú vas a estudiar con profe Paulo, mi persona, o vas a estudiar con cualquier otra persona que le vamos a decir sin nombre. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad que tú cojas clases con mi persona? Supongamos que la probabilidad que tú tomes clases con mi persona es del 70%. Yo no te he dicho nada de esta otra persona, ¿no es cierto? Pero tú debes identificar automáticamente cuánto valdría. Y si tú identificaste cuánto vale, sí o no que vale 30%, ¿sí? Perfecto. Dado que tú estás estudiando conmigo, la probabilidad de que tú apruebes el examen o la probabilidad de que tú prácticamente falles en el examen, ¿no es cierto? Entonces, apruebes y este sería que falles. Si tú estudias con mi persona, yo te ofrezco el 80% de probabilidad de que apruebes. Y no te digo nada del otro, entonces, ¿qué tú tienes? Cada ramal, ¿no es cierto? Cada vez que tú haces, sí, cada ramal, ¿qué tiene que pasar? Tiene que sumar su 100%. En cada ramal tiene que sumar. Ahora, ¿dónde empezamos? Empezamos conmigo y cada ramal tiene que sumar su 100%. Es decir, que yo tengo un dato que no está descrito y no te la voy a describir. ¿Qué dato tú deberías identificar? Que aquí está el 20%. Si tú te fuiste donde la competencia, ¿no es cierto? La probabilidad que falles, en cambio ahí se me ocurre darte, ¿no es cierto? La probabilidad que falles la probabilidad de que falles es del 60%. Y como yo no te estoy dando el otro dato, y la probabilidad de que apruebes es del 40%. Tienes que crear estos diagramas de árbol. ¿Que podrías plantear otro diagrama de árbol? Sí, supongamos que nacemos ya. Supongamos que nos vamos a tres ciudades distintas. Entonces verás, nos vamos a visitar Quito, nos vamos a visitar Manta, nos vamos a visitar Quito o nos podríamos ir al oriente, se me ocurre. Ya. Entonces tú dices, verás, en estas vacaciones mi probabilidad de que yo me vaya o que yo haga alguna actividad en alguna ciudad es irme a Manta, Quito y Oriente. Como yo no te menciono nada, como no te menciono nada, estaríamos hablando que cada una tiene qué cosa, por igual, pero es porque yo no te mencioné absolutamente nada. Y la probabilidad se me ocurre que yo estés en Manta y que salga a bailar es del 70%, por ejemplo. Y la probabilidad que yo estés en Quito y salga a bailar se me ocurre que es del 80%. Y la probabilidad que yo estés en el oriente y salga a bailar, se me ocurre que aquí a duras penas es del 20%. Pero como yo no te estoy dando el otro brazo, ¿no es cierto? Como no te estoy manifestando nada del otro brazo, ¿no es cierto? Se me ocurre que la probabilidad, yo que sé, pongámosle que salga a jugar en vez de irme a bailar. Ya. Como no te hablé nada de eso, entonces, ¿qué tienes que tú llenar? Entonces, ¿cuánto? A ver, 70, ¿cuánto le falta? Le falta el 30. Cada brazo, sí, suma su 100%. Cada brazo suma su 100%. Eso es lo primero que tú tienes que identificar. ¿Cómo armar esta cuestión de los brazos? Obviamente esto va acompañado con una pequeña redacción. Entonces, de acuerdo a la redacción que se te dé, tú vas armando este escenario. Si no te digo nada en un momento inicial, en el anterior ejercicio de que estudies conmigo, ¿qué tal si yo no te digo absolutamente nada de mí ni de la competencia? ¿Cuál es la probabilidad que tú estudies conmigo? Y con la competencia es por igual, 50-50. Si es que yo no te menciono nada, entonces sería 50-50.
¿Para qué me sirven estos brazos? ¿Cómo así? ¿De qué se trata esto? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué haces tú? Yo te voy a preguntar la probabilidad de que apruebes, dado que estudiaste con el profe Paulo. Entonces, ¿qué haces tú? Primero te centras en lo que te estoy pidiendo, ¿sí o no? Te centras en lo que estoy pidiendo. A ver, entonces céntrate. Entonces, la probabilidad que apruebes es el brazo que viene aquí y agarras desde el inicio. Desde el inicio te complementa así. Desde el inicio tomas el brazo. Desde el inicio. Y lo que vas a hacer es multiplicar 50 por 80 y mandas a dividir exactamente para el mismo 50 más 80. La única diferencia es que abajo habría que hacer todos los sumatorios que tienen que ver con esa actividad. ¿Cuál? Que apruebes, ¿no es cierto? Y agarras desde el inicio, como te puedes dar cuenta. Entonces, ya no hay más brazos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? Que te vayas con los sin nombre, es el 50%, multiplicado por cuánto? Por el 40. Ya necesito este de aquí, le borramos. Ya está. Tomas tu calculadora, ¿no es cierto? 5 por 8, 400. 400 de abajo, 2000 aquí. A ver, 5 por 8, 4000. 4000 aquí. Entonces sería 4000 sobre 600. Elimino los ceros, ¿no es cierto? La mitad 2, la mitad 3 y si necesito hacerle porcentaje, le multiplico para el 100%. Esa es la tendencia de los brazos, como te digo, ¿no es cierto? Sí. A ver, quiero ahora que te identifiques con el último ejercicio para despedirnos. Es necesario que hagas bien, o sea, el espíritu que tienes que mantener en el ejercicio es tratar de fundamentar los brazos que te menciono. Si tú armas bien el escenario con los brazos, prácticamente obtienes el resultado. Y cuando coges la multiplicación, se coge desde el inicio, como te puedes dar cuenta. Arma el escenario del ejercicio. Arma el escenario. Un grupo de personas está compuestas por hombres y mujeres. De los hombres, tenemos el grupo de fumones, no fuma, fumones, no fuma. Toma en cuenta la redacción y lo que te están preguntando, hagámoslo. Hagámoslo entonces con ustedes. Vamos, concluyamos. Un grupo de personas está compuestas por 30% hombres y 70% mujeres. Satisfactoriamente si te dice el ejercicio. De los hombres, 10% fuma. Entonces me supongo que estos no fuman. Y de las mujeres, 30% fuma. 30% fuma. Si te diste cuenta que en la redacción no aparecen ciertos porcentajes. Sí o no, en la redacción no aparecen ciertos porcentajes, pero tú eres la persona que debería llenar eso de ahí. Bien, ¿qué nos pregunta el ejercicio? Si una persona de este grupo se escoge al azar, encuentra la probabilidad de que sea hombre, entonces cojo todo este brazo, dado que fuma, entonces coges todo este brazo. Hombre fumón, hombre fumón desde el inicio. Coges todo el brazo desde el inicio. Y nuevamente coges todos los brazos
que tengan que ver con este criterio de fumar. Coges todos los brazos que tengan que ver con este criterio de fumar. Entonces, ¿qué haces tú? Armas la probabilidad. Entonces, cojamos el brazo. Sería 30 por 10 dividido para 30 por 10. Y sumas todos los brazos que sean fumones, ¿no es cierto? Sería 70 por 30. No se puede simplificar, ¿no? Quedaría 300 y aquí quedaría 2100. Simplificas, simplificas, simplificas y en el mejor de los casos quieres un octavo y si quieres con porcentaje le multiplicas por 100. Jóvenes, entonces esta es la tendencia que quiere ya practicar con ustedes el día de hoy. Bien, no te preocupes, cuídate mucho. Ya, de igual ya terminamos clases. Igual ya con esto terminamos. Muchas gracias, jóvenes, por su participación. Esperando contar con su apoyo la siguiente semana. Muchísimas gracias, que tengan una buena